ensayos clínicos. Bueno, lo que hemos visto se podría decir que hasta la clase pasada, básicamente hemos podido diseñar algunos experimentos en donde uno de los aspectos importantes es que tenemos algunas mediciones que le llamamos, son mediciones paramétricas, ¿no? Uno de estos aspectos que son muy importantes es justamente hacer el análisis de la ANOVA. El análisis de la ANOVA nos permite, por así decirlo, visualizar si existe una diferencia o no existe diferencia significativa entre los diferentes experimentos, entre los diferentes factores, inclusive entre las interacciones que hay entre dos factores o tres factores. Y bueno, en ese sentido, se pudiera decir, como en su momento yo les había comentado, lo que se busca en este tipo de diseños es justamente minimizar el error y poder estandarizarlo de tal manera que yo pudiera tener lo que sería justamente el error, una distribución normal del error. Si yo encuentro que esa distribución es normal, le vamos a decir que es un diseño, en este caso, un diseño paramétrico, que todos los valores que me va a estar arrojando, por ejemplo, lo que sería la media o el promedio, lo que sería la desviación estándar, pueden en algún momento dado describirnos el comportamiento de los diferentes datos que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a incursionar en lo que serían a lo mejor un ensayo clínico, en donde por un lado yo puedo a lo mejor a dos pacientes o a dos grupos de pacientes, por un lado yo le puedo dar digámoslo así, un medicamento que tiene unas ciertas características, y por otro lado le puedo dar a otro grupo, a lo mejor si yo estoy haciendo un ensayo clínico en donde yo pudiera darle un medicamento, a lo mejor un medicamento que se está desarrollando, a lo mejor yo le puedo dar un medicamento placebo, o yo le puedo dar el mismo equivalente, el mismo medicamento, pero en este caso a lo mejor por un lado tengo lo que sería la marca de patente y por otro lado tengo el medicamento de forma genérica, ¿no? En ese sentido, justamente este tipo de ensayos, este tipo de diseños experimentales, no siguen un procedimiento normal como lo que sería a lo mejor un diseño factorial, un diseño de comparación de medias y bueno, lo que hemos venido estudiando hasta las clases pasadas. Y bueno, en ese sentido tenemos que empezar a introducir nuestro análisis desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, justamente lo que se llaman los diseños en lo que serían los ensayos clínicos, pues van a resultar completamente diferentes de analizar con respecto a lo mejor a un diseño experimental que se pudiera llevar en el laboratorio, que se pudiera llevar en lo que sería en una etapa de proceso o como los que hemos estado revisando anteriormente. Durante el desarrollo, justamente en el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos medicamentos, pues se debe seguir un proceso de desarrollo, ¿no? Podemos hacer justamente, a lo mejor en una primera instancia, el proceso de síntesis, ¿no? El proceso de síntesis de nuestro compuesto activo. Podemos hacer posteriormente, bueno, hay una serie de fases que se tienen que ir llevando a cabo hasta, en este caso, a la administración de ya este medicamento o este principio activo ya en un ser humano para conocer los efectos que pudiera tener
ese principio activo o ese medicamento en el ser humano. Y bueno, ya una vez que se tienen en este caso, los resultados, justamente se hace un análisis de esos resultados y bueno, se puede concluir si, por ejemplo, si ese medicamento puede ser efectivo o no puede ser efectivo, para que posteriormente se dé la aprobación de de ese medicamento en este caso, como un medicamento que ya puede ser vendible o que puede ser puesto a la venta, ¿no? En general, el desarrollo de los medicamentos, tenemos, por así decirlo, una investigación que sería la parte, una investigación no clínica, en donde nosotros tenemos a lo mejor el descubrimiento de algunas moléculas, las cuales tienen un cierto, a lo mejor un cierto grado sirven para una cierta enfermedad, pueden ayudar, en este caso, en aliviar a lo mejor algún síntoma o puede tener algún beneficio en la salud con respecto de a un padecimiento en particular, en donde pues básicamente lo pudiéramos hacer en lo que sería en una síntesis, se podría hacer en una síntesis, en unas formas farmacéuticas. Inclusive tenemos, por ejemplo, actualmente muchos los estudios de lo que es la parte, por ejemplo, de las plantas, el poder extraer algunos compuestos que son compuestos bioactivos y que pueden ser utilizados para el uso medicinal o el uso farmacéutico. Generalmente este tipo de investigaciones se hacen a lo mejor pruebas, por ejemplo, en animales, experimentos en vitro, para poder visualizar el efecto que tienen este tipo de compuestos sobre, a lo mejor, sobre alguna célula puede ser vegetal, sobre alguna célula animal, y se puede ver el impacto, ¿no?, que tienen este tipo de compuestos sobre las células. Posteriormente tenemos los ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos tenemos lo que le llaman estudios a corto plazo y tenemos estudios a largo plazo, ¿no? Dentro de los estudios a corto plazo, bueno, se monitorean o se estudian ciertas características del compuesto en particular, por ejemplo, los efectos que pueden surgir, que pueden tener con respecto a lo mejor lo que sería en alguna planta, a lo mejor en algún animal. Y tenemos los estudios de largo plazo, en donde se analiza una vez, por así decirlo, qué efectos tendrían ese tipo de compuestos, pero ya, digámoslo así, a un largo plazo, ¿no? A lo mejor, digamos, después de ser administrado, a lo mejor ya administrado en lo que sería en un paciente o en un grupo control, se puede visualizar justamente cómo va funcionando, en este caso, si sirve para, ahora sí que para lo que lo estamos desarrollando, si no tiene algún efecto secundario, si no tiene algún tipo de impacto sobre la salud general del grupo control o de los pacientes. Y bueno, tenemos diferentes fases en estos ensayos clínicos. Tenemos ensayos clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3, y tenemos ensayos clínicos posterior, inclusive de fase 4, posterior a lo que sería la aprobación en este caso, puede ser del medicamento o del principio activo, ¿no?, como tal. De tal manera, bueno, este es en grandes rasgos el desarrollo que puede seguir un medicamento hasta lograr la aprobación, por ejemplo, por una agencia reguladora, por ejemplo, en el caso de México, sería por la COFEPRIS, que nosotros pudiéramos tener esa autorización para la producción y venta del compuesto de interés. En cada una de estas fases, los estudios que se realizan, los datos, los resultados que se obtienen, en muchas ocasiones, pues son resultados
que si bien es cierto que se podrían estudiar desde un punto de vista estadístico, a lo mejor con uno con alguno de los diseños que ya hemos venido trabajando. En otros casos, pues puede resultar que no sean útiles estos diseños en particular y que es necesario echar mano de otro tipo de diseños experimentales. El diseño de ensayos clínicos, por ejemplo, tenemos alguna investigación, lo que sería, por ejemplo, la investigación clínica, algunos aspectos básicos del compuesto de interés, las diferentes fases de los ensayos clínicos, por ejemplo, las consideraciones que tenemos en los diferentes diseños, qué tipo de consideraciones, por ejemplo, el tipo de grupo que se va a seleccionar para, en este caso, ser administrado o que se le administre el compuesto en particular, las secuencias que se debe de ser administrado el medicamento como tal. Tenemos algo que se llama el enmascaramiento. A lo mejor si en este caso, el compuesto o el medicamento que estamos estudiando puede justamente resultar en el enmascaramiento de algún tipo de fenómeno, algún tipo de, en este caso, de efecto sobre el individuo, o a lo mejor en este caso, sobre un tipo de animal. Qué tipo de controles vamos a estar teniendo para poder desarrollar el diseño experimental, los métodos de asignación de tratamientos y, bueno, toda la documentación que se necesita desarrollar para poder dar seguimiento, en este caso, al diseño experimental que estamos llevando a cabo. En lo que se refiere, por ejemplo, a la parte de la investigación clínica, tenemos los ensayos de fase, por ejemplo, fase 1 hasta la fase 4. El objetivo, por ejemplo, que se busca por ejemplo, los estudios de fase 1 es que nosotros podamos prácticamente sea una primera prueba en humanos. La población de ensayo que se busca es que sean voluntarios sanos, el número de sujetos, por ejemplo, y lo que es la duración aproximada del estudio de fase 1, ¿no? Tenemos los estudios de fase 2, es establecer la relación entre, digamos, la dosis-respuesta, en este caso la cantidad con respecto de la respuesta que va a surtir ya en una población con pacientes que se les va a estar dosificando ese compuesto en particular, el número de sujetos y la duración aproximada del estudio. En los estudios de fase 3, justamente el objetivo es investigar la eficacia de nuestro compuesto en particular. La población de ensayo son pacientes que requieren el tratamiento. El número de sujetos se amplía a un número mayor y la duración aproximada es alrededor de 3 años. Y los estudios de fase 4, que son estudios posterior a la aprobación, la población de ensayo, pues serían los pacientes, el número de sujetos ya puede ser variable y la duración también puede ser variable, ¿no? En ese sentido, bueno, en muchas ocasiones se aprueba el medicamento, se aprueba el compuesto en particular y posteriormente se sigue se podría decir que un estudio a largo plazo en donde se monitorea qué efectos puede tener el medicamento a largo plazo, ¿no? Para poder en algún momento dado establecer a lo mejor alguna limitante e inclusive en algún momento dado la eliminación de la aprobación de un compuesto, de un medicamento que pueda ser sacado inclusive del mercado, ¿no? Todos estos estudios serían algunos, algunas características de los diferentes estudios que se pueden llevar a cabo en lo que se refiere a la investigación clínica.
En el caso, por ejemplo, de los estudios de fase 1, ¿qué es lo que nosotros buscamos encontrar o cuáles serían el objetivo de este tipo de estudios? Por ejemplo, por un lado tenemos lo que sería la biodisponibilidad, en este caso del compuesto que nos interesa estudiar, lo que sería la concentración plasmática máxima, cuál sería la concentración que se alcanza en el torrente sanguíneo, el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima, en cuánto tiempo se libera completamente el compuesto de interés en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, tenemos justamente los estudios de biodisponibilidad en donde se monitorea el área bajo la curva. En este caso, bueno, habíamos visto algún tipo eh, de gráfica anteriormente, lo que es la tolerabilidad y la seguridad, qué tanto, por ejemplo, se puede tolerar o en este caso el cuerpo puede tolerar el medicamento o el compuesto que se está estudiando, qué efectos tiene ese medicamento, por ejemplo, sobre los signos vitales, a lo mejor lo que es la presión arterial, lo que sería a lo mejor algunos otros signos vitales, lo que sería la presión, la frecuencia cardíaca y otro tipo de signos. La vida media, en este caso, de ese compuesto que se está estudiando adentro de lo que sería el organismo, la farmacocinética, cómo es que se metaboliza, por ejemplo, cuál sería la farmacocinética del compuesto estudiado dentro ya del cuerpo. En este caso, por ejemplo, si hay algún tipo de unión a proteínas, lo que se estudia, por ejemplo, cuál sería la forma farmacéutica más adecuada para poder administrar, en este caso, este principio activo. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, los efectos de los alimentos sobre el compuesto en particular? Y si hay alguna interacción con respecto, por ejemplo, a otro tipo de medicamentos. A lo mejor si una persona es diabética, a lo mejor si una persona es hipertensa, en donde se utiliza un cierto medicamento y si a la hora de administrar, por ejemplo, este tipo de compuesto que se está estudiando, si hay algún tipo de interacción con los otros compuestos que pueda resultar en alguna afectación sobre la salud del paciente o sobre la salud del individuo como tal. En lo que se refiere, por ejemplo, a la biodisponibilidad, en este caso, no sé, bueno, si ustedes ya lo han visto en algunas otras asignaturas, lo que nosotros buscamos es justamente qué tan disponible es el principio activo cuando cuando se encuentra en el torrente sanguíneo. Y tenemos en este caso justamente qué tan disponible es este compuesto y en qué tiempo, por ejemplo, de lo que sería la administración del fármaco con respecto a la liberación completa del principio activo sobre el torrente sanguíneo y cuál es el tiempo en el que se va a liberar. Se hablan estudios justamente de biodisponibilidad, el tiempo de liberación y cuál es la máxima concentración del fármaco en el torrente sanguíneo, ¿no? Esos serían los estudios, por ejemplo, de biodisponibilidad. Lo que se refieren a los estudios también a lo mejor de bioequivalencia, en donde por un lado nosotros podemos medir el medicamento de referencia y por otro lado a lo mejor estamos desarrollando un medicamento genérico en donde lo que nosotros buscaríamos es que justamente fueran bioequivalentes, ¿no? Que ese medicamento de referencia sea, bueno, más bien el medicamento que es genérico sea al menos que cumpla la misma biodisponibilidad, algunos mismos factores, parámetros con respecto al medicamento de referencia, de tal manera que este medicamento genérico pueda resultar en algún momento dado, digámoslo así, en que podamos utilizar tanto el medicamento de referencia como el medicamento genérico sin distinción, ¿no?
Aquí, bueno, nos habla que no debe de tener una diferencia estadística significativa entre lo que sería el producto de referencia con respecto al producto genérico cuando es administrado en la misma dosis molar, ¿no? Es lo que nosotros buscamos cuando queremos analizar la bioequivalencia de un compuesto con respecto de uno de referencia. En los estudios de fase 2, generalmente, bueno, este tipo de estudios se enfoca en lo que sería ya a un grupo de pacientes, como habíamos visto, sobre ya un paciente que requiere específicamente ese tratamiento. El establecer, por ejemplo, las dosis apropiadas, lo que sería la dosis respuesta, qué rangos de dosis pueden ser administradas a los diferentes pacientes, la frecuencia, qué frecuencia cada cierto tiempo, cada qué tiempo va a ser administrada una dosis y lo que se refiere a la seguridad y a la tolerabilidad, ¿no? En este caso, bueno, no sé si a lo mejor ustedes se acuerdan que en general los medicamentos tienen lo que le llaman la dosis letal media. Esta dosis letal media justamente es la cantidad a la cual, en este caso, el paciente puede sufrir algún tipo en este caso, de alteración en el metabolismo que pueda llevar inclusive a lo que sería la muerte del ser humano, ¿no? De tal manera que justamente se tienen esos niveles de seguridad hasta donde nosotros podríamos dosificar, en qué frecuencia, con qué cantidad y qué tan tolerante va a ser el paciente con respecto a nuestro tipo del compuesto que nosotros estamos estudiando, ¿no? En los estudios de fase 3, pues lo que buscamos prácticamente sería la eficacia, ensayos, por ejemplo, multicéntricos, multinacionales, en donde, bueno, se estudian diferentes grupos, por ejemplo, ya una vez que se estableció, por ejemplo, la dosis, la respuesta, el rango de concentraciones, pues ya se estudia, en este caso, en diferentes tipos de poblaciones, a lo mejor genéticamente un tipo de población puede ser más vulnerable que otro tipo de población. Se hace justamente los estudios comparativos, por ejemplo, qué tipo de estudios para ver, comparar si los resultados de una población, por ejemplo, de una etnia, de una raza, es completamente similar o es diferente con respecto a otros, en este caso, a otros estudios. Si en algún momento dado se pueden ampliar las formas farmacéuticas o no se pueden ampliar, ¿no? Entonces tenemos lo que serían los estudios de fase 3. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes sería justamente conocer la eficacia entre lo que sería la dosis con respecto de la respuesta que va, ahora sí que va a estar respondiendo el cuerpo humano, en donde, por ejemplo, por un lado tenemos, por ejemplo, pudiéramos tener diferentes compuestos, por ejemplo, diferentes compuestos que nos pudieran ser útiles para un mismo padecimiento, por ejemplo, en donde tenemos una dosis, por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de miligramos, por ejemplo, una cantidad en dosis de miligramos con respecto a lo que sería la eficacia. Como podemos visualizar aquí, tenemos en este caso lo que sería el compuesto B, por ejemplo, en este caso el compuesto B, como podemos visualizar, es mucho menos eficaz en lo que se refiere a la respuesta con respecto al compuesto A, al compuesto D y al compuesto C. En este caso, por ejemplo, el compuesto A, D y C tienen una eficacia mucho mayor. Sin embargo, bueno, por ejemplo, descartaríamos en este caso el compuesto B, pero en el caso de lo que sería, si comparamos estos tres compuestos, pudiéramos determinar que el compuesto A es mucho más eficaz
que el compuesto D, por ejemplo, en el sentido de que con una dosis más pequeñita puedo alcanzar la misma eficacia que el compuesto D, necesitamos una dosis mucho más elevada para poder alcanzar este mismo nivel de respuesta que el compuesto A. De tal manera que es un poco lo que nosotros buscamos, poder establecer justamente la dosis en condiciones ideales, cuál sería la dosis con respecto a la eficacia de nuestro compuesto de interés, ¿no? Los estudios de fase 4, que serían justamente posterior a la aprobación, en general se usa, ya es de una forma terapéutica. Algunos datos de seguridad adicionales, como por ejemplo, puede ser no se ocupe a lo mejor en caso de embarazo o no se ocupe en pacientes con este padecimiento. Déjame permítanme un momento lo que pasa el carro. Por ejemplo, si pueden ser usados a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencias hay con otros tipos de medicamentos de su tipo y qué tan rentable podría ser ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, como podemos ver, en el caso de lo que serían los ensayos clínicos, tenemos diferentes tipos de estudios. Podemos ser desde un punto de vista completamente, digámoslo así, a nivel laboratorio, hasta estudios ya sobre, en este caso, puede ser en animales, sobre seres humanos, que pueden ser grupos control o grupos con ya un padecimiento específico. Y bueno, el objetivo de los ensayos clínicos es que nosotros podamos justamente poder responder algunas preguntas sobre la seguridad y la eficacia que tienen este tipo de compuestos que se quieren estudiar y si se pueden y que deben de cumplir las normas regulatorias para que en su momento puedan ser aprobados para su uso comercial. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, en lo que se refiere a los puntos centrales, sería la población del ensayo, qué tipo de población se va a abordar para hacer el estudio, qué criterios se van a valorar, por ejemplo, para poder escoger a esta población objetivo, la elección del tratamiento, por ejemplo, si existen, por ejemplo, criterios de inclusión o de exclusión. En este sentido se habla, por ejemplo, bueno, se va a lo mejor a seleccionar pacientes que tienen a lo mejor que sean completamente sanos o se pueden, por ejemplo, en el caso de lo que sería la inclusión, a lo mejor dice se pueden adicionar o se pueden incluir en el estudio pacientes que tengan tales y tales padecimientos, ¿no? ¿Qué consideraciones estadísticas, por ejemplo, se deben de tomar en cuenta? El número de sujetos del grupo de estudio, conforme habíamos visto anteriormente, de acuerdo a la fase del estudio, es el número de pacientes que se pueden ir seleccionando. En el caso, por ejemplo, si va a haber una aleatorización o enmascaramiento, en lo que se le llama, por ejemplo, los estudios de ciego, de doble ciego, en donde no se sabe qué es el paciente no sabe qué es lo que se le va a estar administrando, de tal manera que justamente los resultados que se arrojan en ese estudio, pues en algún momento dado, este tipo de justamente de aleatorización o de enmascaramiento, lo que nos permite es que no haya una respuesta subjetiva en los resultados que en algún momento dado puedan desviar lo que serían los resultados y tener un sesgo en el estudio como tal. Los elementos comunes de lo que es el diseño de ensayos clínicos sería la secuencia de los tratamientos, el enmascaramiento, por ejemplo, si tenemos un grupo control y la metodología, ¿cuál sería la forma en que vamos a administrar el tratamiento, ¿no?
Las secuencias de tratamiento tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos un tratamiento único, vamos a ver lo que serían, por así decirlo, los criterios de valoración que van a ser sujetos a que puedan ser administrados con este tratamiento único. Y bueno, en ese sentido, pues solamente serían los criterios de valoración. Por ejemplo, si tenemos algún tratamiento de tipo aleatorio, por ejemplo, en donde se tiene que hacer justamente estos estudios que le llaman estudios de ciego, de doble ciego, en donde los grupos se podría decir que no saben cuál es el compuesto que se les está dando, cuál es el tratamiento que se les está dando, en donde por un lado podemos tener lo que sería el grupo control, o el medicamento a lo mejor de referencia. Por otro lado, podemos tener el medicamento que se va a estudiar y por otro lado tenemos el grupo control. De tal manera es algo que se llama los grupos paralelos. Estos grupos paralelos justamente se hace una valoración del tipo de individuos que van a cumplir o que van a ser incluidos en el estudio. Y este grupo de individuos primeramente va a ser lo que sería el proceso de selección bajo ciertos criterios. Y una vez que ya se seleccionó al grupo con la cantidad adecuada de individuos, pues se va a realizar un proceso de aleatorización y se le va a dar un tratamiento que, bueno, en este caso el paciente o el individuo no va a saber qué tipo de tratamiento se le está dando, porque bueno, lo que no se quiere es justamente que se tenga un efecto o un sesgo en el estudio, ¿no? Si ustedes a lo mejor lo han escuchado, se ha visto que inclusive que hay pacientes que inclusive que se les da un placebo y presentan mejoría con respecto a lo que sería su condición anterior. Entonces, este tipo de estudios simplemente porque hay digámoslo así, hay un factor que es un factor subjetivo, que es lo que nosotros queremos eliminar para que los resultados que se arrojen sean específicamente, pues, debido a lo que sería el compuesto como tal, ¿no? Tenemos otro tipo de secuencia de tratamiento, que sería la secuencia cruzada. En este caso tenemos, digámoslo así, serían los grupos, pueden ser los grupos paralelos, en donde por un periodo de tiempo se les administra digámoslo así, un tratamiento inicial, y después de que pasa ese periodo en este caso, ese periodo de tiempo, se cambia el tratamiento. Por ejemplo, tenemos en un periodo 1, tenemos un tratamiento para un individuo, y después de que pasa el periodo, tenemos en este caso el tratamiento, se cambia el tratamiento para el otro individuo, justamente para estudiar el efecto que tiene un tratamiento en particular sobre los individuos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden visualizar, pues la pregunta sería cómo abordar este tipo de, por así decirlo, este tipo de resultados. Una vez que obtenemos este tipo de resultados, ¿cómo los voy a abordar para poder analizarlos? Como ustedes pueden visualizar, pues no se pueden abordar desde un punto de vista, digámoslo así, clásico, sino que tienen que ser abordados desde otro punto de vista y con otras herramientas diferentes. ¿Por qué? En este caso, en algún momento dado, nosotros hacemos lo que sería la selección de los diferentes grupos de estudio o de los individuos de estudio. Y bueno, en un momento dado se podría decir que se analizan los diferentes casos, y en este caso, bueno, se administra, supongamos que se hace una administración del tratamiento, y va a llegar un punto en donde va a haber sujetos, por ejemplo, que simple y sencillamente, dependiendo la fase del estudio, podemos tener que hay sujetos, pues que simple y sencillamente no van a arrojar resultados que puedan ser, digámoslo así, útiles para el estudio. De tal manera que ese tipo de sujetos van a ser, por así decirlo, eliminados de nuestro estudio
que serían sujetos sin respuesta. Si, por ejemplo, yo tengo dos grupos, en un grupo tengo 20 individuos y en el otro grupo tengo 20 individuos, yo les doy el tratamiento y después de cierto tiempo se analiza, en este caso, pues, por ejemplo, el efecto que tiene el tratamiento sobre un padecimiento específico. Si después de cierto tiempo en un grupo hay sujetos que no tienen respuesta, pues ese sería cosa de eliminar a estos sujetos. Y como pueden visualizar, a lo mejor en un grupo voy a tener 20 sujetos y en el otro grupo a lo mejor pues a lo mejor ya me quedan 18 o me quedan 15. Hay sujetos que se van a eliminar y en ese sentido pues ya los grupos ya no están completos unos con los otros. De tal manera que justamente llegado el momento después de que se eliminan estos sujetos que no generan respuesta, pues vamos a llegar a un momento de poder aleatorizar y poder administrar el tratamiento, ¿no? Entonces, por así decirlo, los grupos se van a quedar incompletos y como yo le pudiera hacer para justamente poder analizar los resultados, si los resultados van a estar de forma incompleta. Entonces, ese tipo digamos así, este tipo de situaciones son las que tenemos que ir salvando y poder recolectar los datos o los resultados que se obtienen al final del estudio. Si estamos hablando que el estudio puede llevarse a cabo en el periodo de 1 año, 2 años, 3 años, inclusive estudios a largo plazo, periodos de 10 años, y si en algún momento dado, a lo mejor a los 5 años, hay sujetos que se tienen que eliminar o inclusive, por ejemplo, que puedan salir del estudio o inclusive que puedan ser, a lo mejor en algún momento dado, que pueda haber un fallecimiento de un individuo, pues quiere decir pues, que nos estamos quedando sin participantes en el estudio. Y si ese estudio ya lleva el tiempo suficiente, pues no podríamos decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tirar todo ese estudio y vamos a empezar nuevamente, ¿no? Tenemos que en algún momento dado poder recolectar todos los datos importantes y con los datos que nosotros